Bienvenidos a un nuevo vídeo de Forja Mecánica, el canal donde exploramos el mundo para entender cómo se fabrica todo lo que nos rodea. Y hoy toca algo que seguro tienes en casa, tu televisor. Pero no cualquier televisor. Vamos a descubrir cómo se fabrican los LED Smart TV. Y te adelanto que el proceso es mucho más impresionante de lo que imaginas. Cada año se venden más de 215 millones de televisores con pantalla LED en todo el mundo. Para satisfacer esta enorme demanda, las grandes fábricas tecnológicas como las de Samsung deben trabajar sin descanso, combinando tecnología de punta y una sincronización milimétrica entre máquinas y operarios. Pero, ¿cómo se fabrican los Smart TV? Para descubrirlo, adentrémonos en el proceso. Pero antes de entrar a la fábrica, un poco de historia. Hubo una época en la que los televisores eran enormes cajas de madera con pantallas en blanco y negro. Luego llegó el color en los años 60, revolucionando la forma en que el mundo veía el entretenimiento. Con los años, las pantallas se hicieron más delgadas hasta volverse las maravillas tecnológicas que tenemos hoy. Pero el gran boom de los televisores LED llegó en los años 2000, cuando los avances en los diodos emisores de luz permitieron pantallas más delgadas, eficientes y con colores vibrantes. Hoy en día, no solo muestran imágenes en 4K y 8K, sino que pueden conectarse a Internet, reconocer comandos de voz y hasta sincronizarse con otros dispositivos. Increíble, ¿verdad? Por cierto, ¿sabías que los primeros televisores LED Smart TV tenían un precio altísimo? Cuando salieron al mercado, podían costar hasta 10 veces más que un televisor convencional. Con el tiempo, la producción en masa y la evolución de la tecnología hicieron que los precios bajaran, permitiendo que cada vez más hogares pudieran acceder a esta innovación. Ahora sí, vamos a ver cómo se hacen. Todo empieza con la parte más importante, la pantalla. Para que funcione, se ensamblan dos láminas de vidrio ultrafino, y entre ellas se coloca un material especial, el cristal líquido. Este material es el que permite que cada píxel se ilumine o cambie de color con una precisión milimétrica. Y hablando de píxeles, aquí entra una de las claves de la imagen. Cada uno está compuesto por 3 subpíxeles, rojo, verde y azul. Combinando estos colores en distintas intensidades, se pueden generar millones de tonalidades. De hecho, tu televisor puede mostrar más de 1000 millones de colores diferentes. Pero claro, la pantalla por sí sola no sirve de nada sin luz. Aquí es donde entran los LED. Estos pequeños diodos emisores de luz se colocan en tiras a lo largo del televisor y su función es iluminar la pantalla para que las imágenes cobren vida. Pero hay un problema. Si solo encendemos los LEDs, la luz se vería dispareja. La solución está en una pieza de plexiglas que dispersa la luz de manera uniforme por toda la pantalla. Así, la imagen se ve brillante y con el contraste perfecto. En Forja Mecánica, siempre nos preguntamos cómo logran que no haya errores en producciones tan masivas, y aquí está la respuesta. Las fábricas utilizan robots de precisión para ensamblar cada componente con exactitud milimétrica. Desde la colocación de los LEDs hasta la fijación del cristal líquido, todo debe estar perfectamente alineado para garantizar una calidad de imagen impecable. Con la pantalla lista, pasamos a la parte electrónica. En esta fábrica, las placas base se ensamblan con una precisión increíble. Aquí se colocan microprocesadores, chips de memoria y circuitos que controlan desde la imagen y el sonido hasta la conexión Wi-Fi. Es el cerebro del televisor, y sin él, no podrías ver tu serie favorita ni navegar por YouTube. Bueno, ni siquiera encenderlo. Luego viene el ensamblaje del cuerpo. Para esto, se fabrican carcasas de plástico inyectado con moldes de alta presión, que se ajustan milimétricamente al televisor. Después, todo se une en la línea de producción. La placa base se atornilla en la parte trasera, se conectan los altavoces y se coloca la pantalla en su marco. ¿Te imaginabas que todo estaba tan sincronizado? Algunas fábricas han incorporado inteligencia artificial en el ensamblaje para lograr que cada televisor salga perfecto de fábrica sin errores. ¿Y cómo funciona? Los sensores avanzados analizan cada televisor en tiempo real, midiendo parámetros como la alineación de la pantalla, la calidad de los píxeles y la soldadura de los circuitos. Si detectan alguna anomalía,
El sistema alerta a los operarios o ajusta automáticamente el proceso para corregir el fallo antes de que el televisor continúe en la línea de producción. Gracias a esta tecnología, los defectos de fabricación se han reducido en más de un 90%, asegurando que cada unidad que llega a las tiendas sea prácticamente perfecta. Pero antes de que salga de la fábrica, cada televisor tiene que pasar una serie de pruebas. Primero, se graba el software en la memoria para que el sistema operativo funcione correctamente. Luego, se enciende por primera vez para probar colores, sonido y respuesta de los controles. Y aquí es donde entran los escáneres de alta precisión, que revisan cada píxel para asegurarse de que funcionen correctamente. Ten en cuenta que un solo píxel defectuoso puede arruinar toda la experiencia de imagen. En Forja Mecánica, siempre nos preguntamos cómo logran que cada televisor funcione perfectamente antes de llegar a nuestras casas. La respuesta está en pruebas minuciosas de calidad. Se revisa el brillo, el contraste, la precisión de los colores y hasta la velocidad de respuesta de la pantalla. Todo debe estar en su punto. Para que te hagas una idea de la magnitud de este proceso, las fábricas de televisores más grandes del mundo pueden producir más de 100.000 unidades al día. 100.000 televisores diarios. Y esto se logra con una combinación perfecta de robots de alta precisión y operarios altamente capacitados. Por ejemplo, algunos de los robots encargados de ensamblar las placas electrónicas pueden soldar más de 500 componentes en menos de un minuto, algo imposible de hacer manualmente con tanta rapidez y exactitud. Si todo está en orden, los televisores pasan a la última etapa, el embalaje. Se colocan en cajas reforzadas y se apilan en enormes palets listos para ser enviados a tiendas y hogares de todo el mundo. Por cierto, ¿sabías que la carcasa de algunos televisores modernos está hecha con plásticos reciclados de redes de pesca? Grandes marcas están apostando por fabricar dispositivos más sostenibles, reduciendo el impacto ambiental sin comprometer la calidad del producto. Así que la próxima vez que enciendas tu televisor, recuerda todo lo que hay detrás de su fabricación. Desde la precisión de los píxeles RGB hasta la tecnología de los LED y los procesos industriales que hacen posible que disfrutes de una imagen perfecta. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo se fabrican las cosas que usamos todos los días, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita para no perderte más contenido. Pero antes de acabar, dime en los comentarios, ¿qué otro proceso te gustaría que analizáramos? Nos vemos en el próximo vídeo, porque lo que viene, no te lo puedes perder.